La educación a lo largo de los años ha ido evolucionando, creándose diversas metodologías, estrategias y un sinfín de recursos que fueron de grata ayuda para su transformación y calidad. Dentro de esta misma línea y con el tiempo apareció la tecnología, que surgió como el nacimiento de un recurso que podría ser de máxima utilidad para el ser humano, pero a su vez traía una cantidad bastante considerable de consecuencias. Entonces, gracias a las nuevas tecnologías, surgieron muchas ramas respecto a este fenómeno y nuevas creaciones que llegaron, en este caso, a optimizar y agilizar varias especialidades. Centrándonos en esta oportunidad al rubro de la educación. Pero ¿cómo contribuye la tecnología a la educación? La contribuyó a través del acceso de recursos educativos, físicos y digitales, a través de nuestra comunicación, a través de llamadas o de aplicaciones de mensajería, etc. Ingresando de esa manera poco a poco al mundo de la digitalización. Y como el paso de la pandemia cambió lo tradicional a una nueva visión de la educación un tanto más digitalizada. Empezando seguidamente después de la pandemia, el uso de los recursos educativos y tecnológicos para un mejor aprendizaje y enseñanza, el tema surgió también de la mano del uso de las nuevas plataformas que optimizan la enseñanza y aprendizaje. Y es que ahora en este ensayo daremos a conocer cómo las tecnologías de la información y el conocimiento, o también llamadas TICs, pueden ingresar a nuestros estudiantes a la educación desde el modelo SARMS, que tiene como significado cada sigla lo siguiente: sustitución, ampliación, modificación y redefinición, teniendo cada frase mencionada su propia función y objetivo a realizar. Por otro lado, mencionaremos acerca de la competencia 28 y daremos a conocer las 4 capacidades con las que cuenta dicha competencia, brindando información relevante para un mejor desenvolvimiento y en los entornos virtuales generados por las TICs. Posteriormente, analizaremos si existe una relación entre el modelo SARMS y la competencia 28. Y para ir terminando, daremos a conocer la relación de modelos SARMS y el impacto y los desafíos. Hola, mi nombre es John Jaime Huelpamani y en esta ocasión les hablaré acerca del modelo SAMP. Bueno, uno de los temas más importantes cuando hablamos de integración de las tecnologías digitales en la educación tiene que ver con el nivel de apropiación y sobre cómo estoy integrando lo digital en el mundo tradicional y si estoy aprovechando el potencial de la herramienta digital. Hace poco, el educador Rubén Puentedura elaboró una matriz para poder entender qué tanto estábamos integrando las tecnologías digitales en el aula y qué efectos tenía ese grado de integración. Es el modelo SAMP, que viene de las siglas de sustitución, aumento, modificación y redefinición, buscando la integración al mundo tradicional de los seres humanos. Entonces, el modelo SAMP está compuesto por 4 niveles o fases, que son los siguientes. Primeramente tenemos a la sustitución. La sustitución es la primera fase del modelo SAMP, que tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales, pero como si estas fueran tecnologías analógicas, que no reemplacen a la esencia de la educación, sino que sean como unas optimizadoras. Por ejemplo, en vez de que el profesor en sí se comunique con sus alumnos a través de esquelas de papel o a través del habla, debe ya realizarlo a través del correo electrónico o incluso a través de grupos de WhatsApp, o que escriban sus ensayos en sí a través de procesadores de texto y no con lápiz o papel. Lo estoy aprovechando allí. En realidad es una fase introductoria para todo aquel docente que se aproxima por primera vez a las tecnologías digitales, pero que las usa como si estas fueran una tecnología analógica, lo cual la tecnología digital sustituye a la tecnología analógica, o sea, a la educación un poco tradicional que tenemos, mientras que la actividad pedagógica en sí se mantiene, o sea, en pocas palabras, la esencia de la educación se mantiene. Ahora, como segunda fase tenemos a la amplificación.
La amplificación es la segunda fase del modelo SAMR, que tiene que ver en sí con las adiciones, con los añadimientos. Por ejemplo, el profesor no solamente en sí ya ahora va a pedir a sus alumnos que redacten su monografía en algún procesador de texto, sino que ahora, además, va a solicitar que inserten algo más en sus trabajos. En este caso podría ser imágenes o videos que encuentren en internet, obviamente con su respectiva guía. Entonces, lo que está ocurriendo en sí en términos de integración de las tecnologías digitales en el aula es que el proceso de creación tenga un añadimiento o una insertación o una adición, algo más, o un elemento nuevo, algo que no estaba previsto en la sustitución, o sea, en la anterior fase. Y claro, algo que no podría hacerse con las tecnologías analógicas o con la educación tradicional, y que en tanto estoy combinando elementos cualitativamente distintos, tanto como textos, con imágenes, con videos, etc. O sea, añadir un complemento más a la educación, un complemento más a la información que queramos solicitar al alumno. Ahora, como tercera fase tenemos del modelo SAMR, tenemos a la modificación. La modificación es la tercera fase del modelo SAMR. Implica en sí crear nuevos tipos de dinámicas de enseñanza y aprendizaje con el uso de tecnologías digitales. Por ejemplo, el uso de herramientas colaborativas como Google Drive, lo cual tanto en las fases de sustitución como amplificación, las actividades en sí eran casi las mismas. Entonces, con la modificación hay un cambio sustantivo en esta fase, ya que a nivel de diseño de las actividades de la enseñanza vamos a tratar de mejorar o modificar, como su propio nombre lo dice. Entonces, en ese sentido, es que las actividades se modifican desde el diseño. Puede ser el uso de herramientas para el trabajo colaborativo en tiempo real, pero de modo ubicuo, o sea, con alumnos que no necesariamente estén ubicados en el mismo espacio físico. Allí, el diseño de la sesión va a la par del uso de las tecnologías digitales, creando una dinámica distinta. Y como última fase tenemos a la redefinición. La redefinición es la cuarta fase del modelo SAMR. Es quizá la más compleja, en pocas palabras. Lo cual lo que plantea aquí es mayormente que en sí estemos inventando nuevos tipos de sesiones de enseñanza y aprendizaje, muy difícil de realizar sin el uso de tecnologías digitales. Es por ello que hablamos de una redefinición, de un mejoramiento o de casi una modificación, de una acción innovadora. Siguiendo el ejemplo anterior de la modificación, es por ejemplo la posibilidad de crear en el aula un conjunto de materiales multimedia, de modo colaborativo, en donde todos puedan acceder, y descentralizado, usando distintos tipos de recursos de diferentes cualidades como videos, textos, imágenes, etc. Y que puede ser distribuido en las redes sociales o para la libre navegación, para que cada alumno en sí pueda acceder a estas páginas que han sido creadas, y a la vez también que también por los propios en sí usuarios puedan aumentar la información o insertarla, como también pueden en sí complementarse de información entre ellos mismos. La competencia 28. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que el estudiante pueda interpretar, pueda modificar y también optimizar los entornos virtuales. Esto quiere decir que nosotros, cuando empecemos a desarrollar actividades de aprendizaje, así como también actividades prácticas para poder reforzar ese aprendizaje, podemos involucrar el hecho de la búsqueda, la selección y también la evaluación de información, al igual que su modificación y creación también de materiales digitales de comunicación y de participación en nuestros entornos virtuales. Así también nosotros también podemos adaptar los entornos virtuales de acuerdo a las necesidades e intereses de los integrantes de dicho entorno virtual, como si fuera una clase de Google Meet, en el cual nosotros tenemos que adaptar nuestra clase hacia los estudiantes que tengan ciertas capacidades y necesidades, que pueden ser exteriores o interiores, como puede ser el internet, o tiene que ver con problemas mucho más profundos a analizar. Asimismo, también la competición 18 cuenta con ciertas capacidades, como por ejemplo la capacidad de poder personalizar los entornos virtuales. Esto quiere decir que nosotros podemos modificar la apariencia, es decir, el entorno virtual, la funcionalidad, de acuerdo con nuestras actividades, los valores que queramos desarrollar en nuestros entornos virtuales, la cultura y la personalidad, por ejemplo, de los estudiantes. Y
también tenemos la capacidad que es de gestionar la información en un entorno virtual. Lo que nos quiere decir es que nosotros podamos tomar el control tanto del tiempo y el espacio que va a durar nuestro entorno virtual de acuerdo a la actividad que vamos a desarrollar en este entorno virtual. Por ejemplo, en Google Meet, qué actividad estamos desarrollando y cómo estamos gestionando esa actividad. Esto nos permite tener un marco ético y pertinente, tomando en cuenta también los tipos y niveles y también la relevancia de las actividades. Otro factor, otra capacidad muy importante es interactuar en entornos virtuales. Sé que en los entornos virtuales la interacción entre estudiante y profesor no es muy cercana en sí, puesto que la pantalla es más un medio que una interacción real, es decir, básicamente es una interacción casi artificial. Sin embargo, nosotros podemos tratar de poder dar llegada al estudiante usando ciertos recursos, como podemos usar el juego, pero esto también nos permite poder crear ciertas actividades en conjunto, como por ejemplo actividades como brainstorming, lluvia de ideas, o pequeños juegos interactivos que permitan que nosotros podamos tener una mayor interacción entre profesor y estudiante. Asimismo, también poder construir vínculos coherentes, claro está, según la edad, los valores y el contexto sociocultural del estudiante, puesto que nosotros no podemos ser invisibles ante la realidad del estudiante. Debemos conocer la realidad del estudiante para poder enseñar. Y la última capacidad que consiste en crear objetos en diversos formatos. Esto tiene que ver con la capacidad de interactuar entre los virtuales, puesto que nosotros al crear objetos virtuales podemos construir ciertos materiales digitales, es decir, de celular, que tengan ciertos propósitos, como por ejemplo puede ser potencializar el aprendizaje o una actividad de retroalimentación. Esto nos puede permitir mejorar constantemente la información que el estudiante va aprendiendo durante los entornos virtuales, así también poder verificar cuánto el estudiante ha podido comprender sobre el tema. Y esto, a decir verdad, no solo se puede aplicar en un entorno escolar, también se puede aplicar en la vida cotidiana. Bueno, continuando con el tema, vamos a seguir contando un poco más sobre cómo aplicar el modelo SARM. En las siguientes prácticas educativas y también cerrar con algunas reflexiones finales sobre el tema. Primero, para proponer un contexto rápido, el modelo SARM es una forma de integrar tecnología en la educación. Tiene 4 niveles: sustitución, aumento, modificación y redefinición. Cada uno ya creo que ya lo mencionamos. Pero esto siempre es un paso más en cómo usamos la tecnología para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y cómo aplicar esto en las guías prácticas? Pues bueno, mencionamos algunos ejemplos claramente. El nivel de sustitución. La tecnología simplemente reemplaza lo que ya sabemos. Por ejemplo, en lugar de que los estudiantes escriban a mano cualquier resumen o algo así, lo pueden hacer también en Word, en Google Docs, y aunque no cambia mucho, pero ya es un paso, para decirlo. Luego está el aumento, agregar algo más. Pues podemos pedir al alumno que incluya en su informe a imágenes, GIF, gráficos o un video de referencia. Eso hace que las tareas sean más completas y dinámicas. Con la modificación ya entramos a algo más interesante. Aquí las actividades cambian de verdad. Bueno, un ejemplo es en lugar de escribir un informe, pueden crear un podcast como lo hacemos, o un video corto con recuerdos multimedia en una forma más creativa y motivadora de demostrar lo que aprendieron. Y finalmente, la redefinición, que es lo más avanzado. Aquí hacemos cosas que no podríamos hacer sin tecnología, como crear simulaciones interactivas o trabajar en proyectos colaborativos con personas de otras partes del mundo. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? Se preguntarán, porque no solo usamos tecnología por usarla. Lo que buscamos es mejorar el aprendizaje, hacerlo más significativo y al mismo tiempo desarrollar habilidades como la creatividad y el trabajo en equipo y pensamiento crítico. Pero ojo, también hay retos. Todo siempre tiene retos. Algunos docentes pueden resistirse al cambio. Y también está la falta de capacitación, y no siempre hay acceso igualitario a la tecnología, así que es un proceso que requiere planificación y apoyo constante. Y bueno, para finalizar,
SARM es como un mapa que nos guía en cómo usar la tecnología de forma estratégica en la educación. Si lo aplicamos bien, no solo hacemos clases más dinámicas, sino que también preparamos a los estudiantes para el mundo digital en el que vivimos. Bueno, eso es toda mi parte. Gracias por escuchar este podcast. Es el episodio 2 del... Y bueno, ya está. Hasta la próxima.